todos. En primer lugar, quiero agradecer la invitación a participar en esta jornada. En la primera diapositiva quería aprovechar esta ocasión para presentaros el Instituto de Investigación al que represento. El Instituto de Productos Lácteos de Asturias, el IPLA, es un centro público de investigación que pertenece al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Concretamente, nuestro centro está adscrito al área de Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Estamos localizados en Villaviciosa, al lado del Serida. Y eso que veis ahí es la foto de nuestro centro de investigación. La siguiente diapositiva, por favor. Bien, el sector lácteo en Asturias, desde nuestro punto de vista, presenta dos características muy importantes, porque combina la tradición y la modernidad. La tradición, que se apoya en los productos artesanos tradicionales. Como podéis ver en ese mapa, en Asturias contamos con más de 40 variedades diferentes de quesos tradicionales. Creemos que los quesos tradicionales son una oportunidad de desarrollo muy grande para el sector lácteo. ¿Por qué? Porque son productos con características únicas y diferenciales, ligados a una región geográfica concreta y que tienen grandes oportunidades de mercado. Desde el IPLA hemos trabajado en el desarrollo de cultivos iniciadores en colaboración con los elaboradores para dos tipos de quesos tradicionales, el queso de Afuegalpitu y el queso de Cabrales. Creemos, ¿me pasas la siguiente? Sí. Que los retos importantes cuando hablamos de productos tradicionales artesanos son la estandarización de las características del producto, la estandarización y la mejora de procesos y, dependiendo del tipo de quesos, pues también el aumento de periodo de conservación. Creemos que la investigación y el desarrollo son herramientas muy importantes para responder a estos retos. Y desde nuestro trabajo creemos que podemos contribuir en esta caracterización de productos lácteos con la caracterización microbiológica y bioquímica que permitirá el diseño de cultivos iniciadores que darán lugar a un producto con las características deseadas. No debemos olvidar tampoco la seguridad de los productos lácteos, la demanda de productos naturales. Creemos que el trabajo en tecnologías de bioconservación pueden contribuir a eso, a mantener la seguridad de nuestros productos respondiendo a las demandas del sector. ¿Me pasas la siguiente? La otra característica que nosotros creemos muy importante cuando hablamos del sector lácteo es la modernidad. Y cuando hablamos de alimentos, para nosotros, entre otras cosas, la modernidad va sin duda ligada a los alimentos los funcionales. Todos vemos cómo en los últimos años, y es un poco lo que se representa en esa gráfica, han irrumpido con fuerza en el mercado los alimentos funcionales. Son productos que, además de sus características nutricionales, contribuyen al bienestar de la sociedad. Productos de alto valor añadido. ¿Me pasas la siguiente, por favor? Creemos que la investigación va unida al desarrollo de alimentos funcionales, pero para grupos poblacionales específicos. Alimentos funcionales que respondan a las características, a la demanda de las características que piden, por ejemplo, la tercera edad, o alimentos funcionales desarrollados de forma específica para los recién nacidos o para grupos con intolerancias o con determinadas disbiosis. Creemos aquí que la investigación y el desarrollo permitirá el desarrollo de este tipo de alimentos. En nuestro caso, las bacterias del ácido láctico, nuestra herramienta de trabajo, que participan en el desarrollo de esos productos tradicionales de los que he hablado anteriormente, contribuyen y participan también en el desarrollo de todos estos nuevos productos que sin duda pueden ser un importante punto de desarrollo para el sector lácteo. Ya en la última diapositiva quiero solamente presentar al grupo humano del Instituto de Productos Lácteos. Nada más, muchas gracias.